Para los diferentes análisis que vamos a realizar de los parámetros eléctricos, vamos a utilizar este módulo, el cual contiene principalmente un transformador trifásico tipo seco, al cual le hemos conectado cargas típicas, lo que es un motor, lo que es un banco de capacitores, cargas resistivas, con lo cual podemos simular el comportamiento del transformador cuando le llegamos a conectar este tipo de cargas, y podemos combinarlas. El primer punto, el primer tema que vamos a ver es la relación de transformación. Este transformador tiene una entrada de alimentación de 440 volts y lo podemos observar en este multímetro. Serían 440 volts nominales, aquí nos está marcando 422. A la salida tenemos una tensión nominal de 220 volts y nuestro multímetro nos está marcando los 215 volts. De este modo nosotros podemos comprobar que hay una relación entre los dos voltajes. Esa relación nosotros no la podemos cambiar, es parte de los parámetros de operación de nuestro transformador. Básicamente nos está diciendo que por cada 2 volts que entran sale 1. Esa proporción nosotros no la modificamos, de tal modo que si nosotros alimentáramos en lugar de 440, alimentáramos 110 volts, entonces nuestra salida sería de 55, ya que nuestra proporción la debemos de respetar de 2 a 1. Así como existe la relación de transformación en función de la tensión, también existe la relación de transformación en función del amperaje. Hace unos momentos mostrábamos un multímetro cuya tensión de operación de este lado era de 440 volts nominales. La corriente que estamos midiendo es de 2.7 amperes. Si ustedes observan este otro amperímetro, la corriente prácticamente es el doble de esta. Sin embargo, de este lado habíamos medido una tensión de 220 volts. La relación de transformación en función del voltaje era de 2 a 1. La relación de transformación en función del amperaje ahora va a ser de 1 a 2. Esta relación igualmente no puede ser modificada. Un parámetro importante que es necesario comprender de los transformadores es la regulación de tensión. Esto se refiere a la capacidad del transformador de mantener su tensión constante independientemente de la carga que conectemos. Para comprender mejor esto, vamos a observar lo siguiente. Aquí tenemos un display, el cual nos va a mostrar la tensión de salida de nuestro transformador. En estos momentos, la carga que tenemos conectada es 0, nos está demandando 0 amperes, es decir, no tenemos ninguna carga conectada. Al momento que nosotros conectamos una carga en nuestro secundario, observamos un descenso de tensión de alrededor de 2 a 3 volts. Eso se refiere a una caída de voltaje a la salida de nuestro transformador, mientras que nuestra corriente es de un valor de 4.7 amperes. Con esta corriente ya tuvimos un descenso en la caída. Vamos a observar mejor este efecto cuando nosotros arranquemos un motor trifásico y vamos a observar una caída mucho más brusca de nuestra tensión, la cual va a durar solamente el tiempo que le toma al motor alcanzar su velocidad nominal. Si nosotros observamos nuestro amperímetro de gancho, podemos medir la corriente de arranque de nuestro motor y esa corriente qué impacto va a tener sobre nuestra tensión. Aquí es muy importante también observar si esa caída de tensión se llega a reflejar en nuestro primario de nuestro transformador, es decir, en la entrada de nuestro transformador a 440. Vamos a retomar nuevamente la medición en nuestro transformador a la entrada y a la salida. La interrogante que queremos resolver es si la caída de tensión que tenemos en nuestro secundario de nuestro transformador también se llega a reflejar a la entrada de nuestro transformador, es decir, a 440 volts. Vamos a observar el comportamiento de nuestro voltmetro, pero al mismo tiempo vamos a tomar las lecturas del pico de arranque de corriente de nuestro motor y si ese pico de corriente también se puede observar en la entrada del transformador. Si ustedes pudieron observar,
la caída de tensión no únicamente se ve afectada en la salida del transformador, sino también en la entrada de nuestro transformador. El pico de corriente de nuestro motor, directamente medido en las líneas que alimentan al motor, es de alrededor de 100 amperes, 99 amperes, mientras que nuestro pico de entrada en el primario del transformador es de 25 amperes. Esto nos está demostrando que los picos de arranque de los motores producen una caída de tensión tanto a la entrada como a la salida de los transformadores. Y eso, cualquier carga que tengamos conectada en la salida de nuestro transformador, va a afectar su operación debido a esa caída. Por eso es importante que a los motores trifásicos de cierto caballaje se les agregue un circuito de arranque a tensión reducida para evitar las caídas de tensión que pueden sufrir los transformadores cada vez que arrancamos un motor trifásico. Otro parámetro que vamos a analizar es la eficiencia del transformador. Este parámetro depende de una relación de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Cualquier proceso en donde tenemos que hacer una transferencia de energía, en medio vamos a tener una pérdida. Aquí lo que vamos a valorar con la eficiencia es cuál es el nivel de pérdidas que se tiene en un transformador. Vamos a conectar en el primario una carga y la vamos a medir tanto en el primario como en el secundario. Nuestra carga que tenemos conectada nos demanda una potencia de 1.75 kilowatts, como ustedes pueden observar. Ahora lo que vamos a hacer es intercalar nuestro equipo de medición al lado del primario de nuestro transformador y vamos a tomar nuevamente la lectura de nuestra carga. Ahora, como ustedes observan, en el primario el transformador está demandando 1.93 aproximadamente kilowatts. Aquí nos está evidenciando que cuando nosotros transferimos estos 1.93 kilowatts del primario hacia el secundario, en medio el transformador va a tomar una cierta cantidad de potencia. Vamos a alimentar una carga más pequeña que la que teníamos anteriormente y vamos a observar los mismos datos. Esta nueva carga nos está demandando alrededor de 109 watts en la salida del transformador. De igual modo como lo hicimos anteriormente, vamos a transferir nuestro equipo de medición a nuestro lado primario y como ustedes observan, la potencia, igual que sucedió en el caso anterior, se incrementa significativamente. Ahora la lectura que tenemos en el primario para esta misma carga es de 365 watts. A continuación vamos a hacer el cálculo y observar cómo es más eficiente el transformador, con más o con menos carga eléctrica.